El pueblo cubano se rebela contra el comunismo. Que se prepare la Fiscalía General de la República para meter a la cárcel a todo un pueblo entero, mientras que el títere castrista inventa qué hacer. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Es ingenuo pensar que quienes se rebelan al comunismo en Cuba son solamente unas decenas, cientos o hasta miles de hombres y mujeres que a lo largo de 62 años supuestamente han sido víctimas de una estrategia imperialista para crear el descontento dentro de nuestro país y fomentar la inestabilidad a través del empeoramiento de las condiciones de vida de la población, como dijo el títere castrista Díaz-Canel. Hasta un estudiante de cuarto grado le preguntaría a Díaz-Canel, ¿es que acaso no ha habido un descontento siempre, que las condiciones de vida de la población no han ido de mal en peor? El pueblo es quien se ha rebelado contra el comunismo cubano durante todo el tiempo de esta revolución fracasada. Un pueblo que ha conocido la prisión, que ha sido devorado por tiburones o ha sido condenado al exilio, así como los que están por irse, los que no quieren saber de comités de defensa y mucho menos del partido, los que luchan por tener sus comercios propios, en fin, los que no quieren a Díaz-Canel como presidente porque habla mucho y se reúne demasiado y el cuartico sigue igualito. Ya es demasiado tarde. 62 años demuestran que el comunismo ha acabado con el país. Por su parte, la libertad es un deseo muy viejo del pueblo cubano. Cuba no necesita ser empujada por nadie más. Que se prepare la Fiscalía General de la República para meter a la cárcel a un pueblo entero, mientras que Díaz-Canel se inventa qué hacer. Mientras tanto, el 15N abrió brechas en el tardocastrismo. Solo será posible mejorar la vida de los cubanos con la democratización del país, la desmilitarización y la liberación de la economía. El resto son maniobras dilatorias ya ensayadas en los últimos 62 años, que solo consiguieron aumentar la represión, la pobreza y la desigualdad. El tardocastrismo, que no ha conseguido recuperarse aún del masazo del 11 de julio, afronta el 15N dividido en dos grupos sobre las estrategias y tácticas a seguir, los inmovilistas y los reformistas, solamente unidos por el miedo a perder el poder y sus ventajas socioeconómicas, pero con visiones diferentes sobre el conflicto que sacude hoy Cuba y sus consecuencias. La casta verde oliva y enguayaberada tiene un problema irresoluble. La mayoría de los cubanos desea cambios que mejoren sus vidas, y ese anhelo es más persistente desde la errónea y a destiempo tarea de ordenamiento que los miedos de Raúl Castro retrasaron 10 años y fue puesta en práctica en el peor momento posible. Solo será posible mejorar la vida de los cubanos con la democratización del país, la desmilitarización y la liberación de la economía. El resto son maniobras dilatorias ya ensayadas en los últimos 62 años y que solo consiguieron aumentar la represión, la pobreza, la desigualdad y funcionaron parcialmente por la ayuda generosa y supuestamente desinteresada de la Unión Soviética y la colonización de Venezuela. La realidad amarga de Cuba pasa porque el octavo Congreso del Partido Gobernante Comunista no solo transcurrió en el más irreal de los mundos posibles, sino que esguazó el aparato político, promoviendo, al estilo del Farint, a jefes y funcionarios inexpertos e inmaduros, incapaces de afrontar los retos actuales y futuros. Roberto Morales Ojeda, nuevo capataz del Partido Comunista, lo dejó claro en el reciente pleno del Comité Central, informando que el Buró Político aprobó dos grupos de trabajos dirigidos al enfrentamiento de la situación actual del país. Uno creó la Oficina de Información y Análisis, en la que laboran supuestos expertos las 24 horas, permitiendo una mayor inmediatez y asesoramiento. Además, se construyeron 10 grupos de trabajos temporales con supuestos expertos, científicos y asesores, orientados a revitalizar y dinamizar el trabajo político ideológico, implementar la estrategia para la política de cuadros en el periodo 2021-2026, el rediseño comunicacional, la conservación de la memoria histórica y el programa de transformación digital del partido. Pero ¿qué necesidad hay de crear una comisión de asuntos ideológicos si el Partido Comunista tiene todo un aparato sobre la materia, dirigido por un miembro del Buró Político y la escuela de Ñico López y su directora y profesorado en su entera disposición? Igual ocurre en el resto de los ámbitos, que sueldos y gastos nuevos implica toda esta burocracia totalmente innecesaria. ¿Acaso hay dinero para ello?
¿Qué piensa el ministro de Economía, cada vez más perdido en su laberinto de simulaciones, y la Asamblea Nacional? Y si el experimento consigue éxito, ¿van a volver a desaparecer el secretariado? Los inmovilistas son el grupo más próximo a Raúl Castro, a quien le debe el Guiro, Calabaza y las mieles del poder, convencidos que el general del ejército merece morir en paz y luego ver qué reformas hacer y con cuánto alcance, contando con un arreglo con los Estados Unidos, que no está ni se le espera, porque Cuba ya es reliquia de la Guerra Fría y fetiche de intelectuales que defienden a la dictadura más antigua del occidente, desde la protección que gozan en las democracias capitalistas donde viven. El problema de esta pandilla es que perdió el reloj, el almanaque y la capacidad de razonar algo tan simple como la necesidad de que los cubanos vivan bien, para que ellos sigan viviendo como Carmelina en sus guaridas aristas del oeste de La Habana, donde ya han celebrado piñatas de mansiones siguiendo las enseñanzas de Raúl Castro. Los inmovilistas defienden una estrategia cortoplacista que abarca el amedrentamiento policial y judicial de los cubanos descontentos, como se consta con el uso jurídico de la figura de sedición para ir a mayores penas de cárcel con los detenidos del 11 de julio, el destierro selectivo, y culpar como siempre a los Estados Unidos y a la oposición de los disturbios de la auténtica rabia popular. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos insta a Díaz-Canel a escuchar a los cubanos el 15 de noviembre. El pueblo cubano está expresando sus preocupaciones sobre la libertad, la democracia y los fracasos de ese mismo régimen, el régimen cubano, para satisfacer sus propias necesidades, dijo el día miércoles en conferencia de prensa Ned Price, portador del Departamento de Estado de Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos instó al régimen de Díaz-Canel a que escuche a los cubanos y respete sus derechos a la libre expresión el 15N. El funcionario respondió a una de las preguntas de la prensa, que se interesó por conocer la opinión que tenía sobre las acusaciones de La Habana sobre la administración de Joe Biden y el presunto fomento de las protestas pacíficas el 15N. Apoyamos, como hemos dicho, los derechos del pueblo cubano y de los pueblos de todo el mundo a ejercer su libertad de expresión, su capacidad para reunirse pacíficamente. Hacemos un llamado al gobierno cubano a que respete estos derechos y vea esto no como un ataque, sino como una oportunidad para escuchar a su propio pueblo y hacer lo que es correcto para los cubanos y para Cuba, agregó Price. El portavoz del Departamento de Estado señaló también que el régimen cubano no satisface las necesidades más básicas de su gente, incluido el acceso a la comida y medicinas. Ahora es una oportunidad para el cubano y hacer un cambio positivo, dijo tras felicitar al pueblo de Cuba por mostrar pacíficamente la fuerza de voluntad y el poder de su voz. Después de la protesta del 11 de julio, el gobierno ha intentado constantemente silenciar, incluso a través de la opresión violenta, de detenciones injustas de cientos de manifestantes, de la detención de periodistas, de activistas, censura en internet y otras tácticas que rechazamos, recordó. Además dijo que apoyaban el derecho de los cubanos a reunirse pacíficamente para que se escuchen sus voces y que todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es una demostración de las necesidades insatisfechas de los ciudadanos y no de los deseos del gobierno de los Estados Unidos. Lo que hemos visto, lo que diremos, lo que veremos es una manifestación de las necesidades insatisfechas, de las aspiraciones insatisfechas del pueblo cubano y la clara atribución del pueblo cubano de responsabilidad por esas necesidades insatisfechas y las aspiraciones al gobierno cubano. Las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado ocurren poco después de que el gobierno de La Habana lanzara acusaciones como siempre sobre los organizadores de la marcha del 15N por sus supuestos vínculos con entidades gubernamentales de los Estados Unidos. No es más que una escalada en el modo de actuar contra la revolución y un desafío a las autoridades y al Estado de Derecho socialista, refrendado en nuestra Constitución. Es un plan orquestado desde el exterior, afirmó el títere castrista al cierre de un encuentro del gobernante Partido Comunista. Tras la negativa de las autoridades locales a conceder permiso a las manifestaciones pacíficas el 15N, los Estados Unidos no solo condenó la actitud del oficialismo, sino que defendió el derecho constitucional a la libertad de expresión de los cubanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor,
nos ayudarían mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares, en todos los grupos posibles y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en